Hola a todos, soy Daniel Manzano, soy físico, trabajo como profesor en la Universidad de Granada y he querido hacer esta ponencia sobre un tema que me interesa y que pienso que es un tanto de interés general, que es el tema de la epistemología. Epistemología es la parte de la filosofía que analiza cómo adquirimos el conocimiento. Básicamente, vivimos una época en la que estamos rodeados de noticias falsas, aunque ese no va a ser el tema principal, pero sí. Si vemos las noticias, pues veremos muchas cosas como esta, por ejemplo. El tema de moda, obviamente, es el coronavirus. Y hay muchas noticias. Pues aquí hay un premio Nobel que dice que claramente el virus fue manipulado, pero después si seguimos viendo noticias, después vemos esta otra, por ejemplo, que hizo un estudio de Nature entre comillas, dice que no es un virus manipulado. ¿A quién le hacemos caso? ¿A un premio Nobel o al Nature que entiendo que mucha gente ni siquiera sabe lo que es? Si seguimos mirando hay infinidad de noticias, pues esta doctora que sale por todos lados, aquí con nuestro amigo Iker Jiménez, e incluso existe el término COVID-19 fake news. ¿Vale? La charla no va sobre el COVID, que no es mi tema, y yo en eso no entro, pero sí que quiero que veamos un poco cómo se adquiere el conocimiento, cuál es el método científico, sobre todo actualmente, que son las revistas, etcétera, para que podamos documentada. Ya digo que vamos a ir por la parte de la ciencia, de información científica y no las fake news en general, que es un tema muy complejo y que a mí se me escapa mucho. Bueno, un poco, 4 partes tiene la ponencia, va a ser bastante larga, así que poneros cómodos. Vamos a ver una parte histórica, después vamos a ver la actualidad, cómo se hace ciencia en la actualidad, cómo se publica, cómo se comunica, qué nos podemos creer, qué nos podemos creer menos. Y después también un poco de estadística, que como ya explicaré, que la estadística es básica a la hora de entender si nos podemos fiar o no de un estudio, de si algo es razonable o no. ¿Vale? Al final, yo más técnica que se llama cálculo de errores, para que entendamos un poco cuando nos dicen eso de se ha calculado tal con una precisión del 99%. ¿Qué quiere decir eso? ¿Vale? Pero eso solo dependiendo del tiempo de demo. Quizás si ya me he extendido mucho, pues lo paso por alto y lo dejamos para otra ponencia. Bueno, vamos a empezar con un poco de historia. La epistemología, en general, todo el mundo sabe que comenzó como prácticamente todas las partes de la filosofía, sobre todo en Grecia. Entonces vamos a empezar, vamos a ver un poco de historia de la ciencia o del método científico, porque así era correcto de entender cómo funcionan las cosas ahora, ¿vale? Va a ser muy breve, pues tampoco el tema en sí de la ponencia no es solo la historia de la epistemología, pero yo creo que es muy interesante a la hora de ver cómo hemos llegado a donde hemos llegado. Como ya digo, empezamos en Grecia. Ya en Grecia se plantea de cómo podemos estar seguros de si algo es verdad o no es verdad, ¿vale? Que es la base de la epistemología y también se creó un poco la base del escepticismo. El escepticismo, por ejemplo, aquí tenemos a Sócrates, que refleja el escepticismo en su famosa frase, solo sé que no sé nada. Básicamente, pues es como una renuncia al conocimiento. También Platón, con el mito de la caverna, también planteaba dudas sobre que lo que viéramos pudiera ser correcto o no correcto. Ahí se creó el escepticismo como corriente filosófica con varias líneas. Por ejemplo, el escepticismo duro que decía, pues que lo que decía Sócrates, que no podemos fiarnos de nada de lo que sepamos, que básicamente adquirir conocimiento es imposible. Ya veremos que eso no coincide con el término escepticismo que se utiliza ahora. Solo, porque después hablaremos también un poco de Platón. Platón era muy científico, le gustaban mucho las matemáticas, pero muy poco las ciencias naturales. Por ejemplo, pues hablaba mucho del mundo de las ideas, con el mito este que mencionaba antes de la caverna, según el cual todo lo que vemos
no son más que reflejos de cuestiones ideales como que se denominan ideas, que son las cuestiones reales y perfectas. Esto en matemáticas pues tiene mucho sentido. Como ya digo, a Platón le gustaban mucho las matemáticas y aquí podemos ver, por ejemplo, con varios círculos que todos los reconocemos como círculos, pero obviamente entendemos que los dos de la izquierda son menos círculos, es decir, están peor hechos. Hay uno que está mejor hecho, pero nunca vamos a crear un círculo perfecto. Si lo miramos un poco, esto obviamente, como lo veis en el ordenador, estará pixelado y si veis los píxeles veréis que no es realmente un círculo. Un círculo en sí no se puede dibujar, un círculo es una idea, ¿vale? La cuestión es que Platón esto lo extendió de las matemáticas al mundo real. Por ejemplo, pues él decía que cualquier cosa que veíamos no era más que un reflejo. Por ejemplo, los gatos, que eran imperfectos, los que veíamos, es porque eran un reflejo de la idea de gato. Entonces creó una corriente con mucho rechazo a lo que uno ve. En plan de que lo que uno ve no tiene por qué ser real, sino que solo con el pensamiento se puede alcanzar la verdad. Su propio discípulo, Aristóteles, ya fue con Platón y fue, digamos, la primera persona que creó un método científico, de alguna manera, porque no funcionaba especialmente bien. No sé exactamente por qué se impuso. Hay muchas críticas a Aristóteles, como vamos a ver en un momento. Según Aristóteles, había que partir de la observación, eso discrepaba con Platón, pero aún así desarrolló un método que era principalmente deductivo. Según él, había que observar cosas, pero después había que partir de verdades que fueran totalmente ciertas, que venían de la observación, pero que ya no podíamos dudar, y hacer un método deductivo a partir de ello. ¿Vale? Y una vez que llegabas a una conclusión, pues no tenías por qué comprobar, porque el método en sí era perfecto. Si tú partes de algo que es totalmente cierto y sigues una lógica, obviamente la conclusión va a ser también totalmente cierta. Y entonces no necesitas comprobarlo de ninguna manera. ¿Vale? Como ya digo, Aristóteles... bueno, se me olvidaba. Esto no es en sí epistemología, pero como ya veremos cuando lleguemos a Galileo, en ciencia obviamente todo está siempre un poco conectado. ¿Vale? Entonces, merece la pena mencionar que Aristóteles también desarrolló una cosmología, que ya veremos que también después la modificó Ptolomeo, en la que la Tierra estaba en el centro y los planetas, la Luna, etcétera, todos orbitaban alrededor, ¿vale? No era muy perfecta porque, bueno, simplemente el movimiento de los planetas, pues esto no lo explica en absoluto bien. Pero bueno, como ya digo, Aristóteles no era mucho de comprobar las cosas. Entonces, pues esta cosmología pues, se impuso durante bastante tiempo. Bueno, como ya digo, hay mucha gente, Aristóteles, por ejemplo, Bertrand Russell, si leéis este libro suyo, es una historia de la filosofía occidental. Claramente Russell no podía con Aristóteles. ¿Vale? Decía, por ejemplo, que Aristóteles, con su método, llegó a la conclusión de que las mujeres tenían menos dientes que los hombres. Partió de observaciones de que las mujeres eran más débiles que los hombres o que eran inferiores o cualquier cosa que se le pasó por la cabeza, y a partir de ahí dedujo esta genialidad y nunca se molestó en contar los dientes porque según su método pues nadie hay que comprobar muchas las cosas. ¿Vale? También en el campo de la lógica, según Russell, Aristóteles hizo ahí un destrozo total, hizo un montón de cosas que son, cuando no eran falsas, eran poco importantes, y por algún motivo Aristóteles se impuso mucho y durante 2000 años se ha tenido un poco que pelear con los discípulos de Aristóteles. Yo no soy filósofo, no voy a entrar en si Aristóteles era más listo o menos listo, yo creo que obviamente el hombre mucha capacidad tenía, pero es verdad que en ciencia impuso un modelo que no era el más adecuado. Bueno, mencionar, como ya digo, que es importante que el tema de la cosmología, porque está bastante ligado a la evolución de simplemente la cosmología de Aristóteles fue modificada por Ptolomeo en el siglo I después de Cristo. Básicamente mantuvo la esencia, pero añadió nuevos términos como los epiciclos y ya creó una cosmología que funcionaba. Básicamente, pues sí que describía bastante bien lo que se veía. Como ya digo, Aristóteles tuvo un peso en la historia, ha tenido un peso en la historia enorme. Su método básicamente como que se impuso.
Aunque también aquí hay que aplicar un poco la norma de que no hay nada que esté roto que la Iglesia no lo pueda romper todavía más, ¿vale? El problema fue cuando, bueno, sabemos todos que después, durante la Edad Media, después de los griegos, no, en el mundo occidental no hubo una gran evolución de la ciencia. De hecho, los mayores descubrimientos científicos se hicieron en el mundo musulmán. Y la Iglesia, cuando se encontró con el método de Aristóteles, pues vio aquí un gran filón y lo terminó de estropear bastante más. Aquí tenemos a Santo Tomás de Aquino, que fue teólogo y filósofo, y se planteó también el tema de la epistemología y fue uno de los primeros que intentó reconciliar la fe y la razón. ¿Vale? Hizo 5 demostraciones, me parece, basadas en la razón de que Dios existe, ninguna especialmente creíble, e intentó un poco mezclar estos dos campos, pero siempre considerando que la razón era la criada de la. Entonces, básicamente, aquí lo que se creó es un modelo en el que la Iglesia estaba muy cómoda. ¿Vale? El modelo aristotélico aquí encajaba muy bien, porque el modelo aristotélico tú tienes que partir de una verdad. Una verdad, Aristóteles decía según los sentidos, pero la Iglesia dijo, bueno, podemos cambiar. Se puede hacer con los sentidos si queréis, pero también se puede hacer con las Sagradas Escrituras. Tú puedes coger la Biblia y a partir de la Biblia puedes deducir lo que tú quieras, pero siempre y cuando al principio y al final se encuentre la fe. Es decir, puedes partir de cuestiones que sean compatibles con lo que dice la Biblia y tienes que llegar a conclusiones que sean compatibles con lo que dice la Biblia. ¿De acuerdo? Y en medio puedes pensar lo que tú quieras, pero siempre respetando esos dos principios. Damos aquí muchos saltos, obviamente. No puedo pararme en todos los detalles, pero ya sabemos lo que le pasó a Giordano Bruno, por ejemplo, pues lo quemaron. Copérnico no lo quemaron, pero simplemente porque no se atrevió nunca a su descubrimiento, lo dejó ahí y se publicaron una vez que se murió. Y entonces llegamos al siguiente personaje. Bueno, obviamente, como digo, me estoy saltando muchos personajes. Pero bueno, vamos a ir dando saltos porque si no esto se eternizaría. Vamos a llegar al siguiente gran personaje, que es el padre de la ciencia moderna, que es Galileo Galilei. ¿De acuerdo? Galileo, posterior a Copérnico, a Giordano Bruno. Entonces, la idea de que básicamente se encontró con una idea ya que estaba sobre la mesa, que era que podría ser que el Sol no girase alrededor de la Tierra, sino que la Tierra girase alrededor del Sol. ¿De acuerdo? Eso, como ya digo, es una idea cosmológica, no es en sí epistemológica, pero está bastante relacionada porque fue la idea que atacó de una nueva manera, digamos. Galileo investigó muchas cosas, no solo eso, se le conoce sobre todo por eso, por el impacto que tuvo. Hizo también estudios de elasticidad, estudios de mecánica, muchas cosas. Tenía una buena reputación. Y un momento así determinante en su vida y en la historia de la ciencia fue cuando construyó el telescopio. Se enteró de que existía el telescopio y sin mucha información consiguió construir telescopio que funcionaba muy bien. Y parte de su genialidad es, voy a usar el telescopio para buscar argumentos a favor del modelo de Copérnico, ¿vale? Esto a veces no se entiende bien porque ¿qué tiene que ver el telescopio con que una cosa gire en torno a otra? Pero hay que entender que los modelos no son cosas estancas, es decir, no es en plan solo esto gira en torno a esto gira en torno al otro. El modelo con el que se encontró Galileo era un poco el modelo tolemaico de la Iglesia. Básicamente ese modelo decía que sí, que el Sol y todos los planetas giraban alrededor de la Tierra. Pero no solo decía eso, también decía que todo lo que había en el cielo era perfecto, básicamente porque nosotros vemos cómo se mueven los planetas y siguen unas órbitas bien definidas, siempre las mismas, o sea que es como muy en comparación con lo que vemos aquí en la Tierra. Eso desde el punto de vista religioso se interpretaba con que las cosas del cielo eran divinas y por eso se comportaban así. Entonces lo que había en el cielo tenía que ser perfecto porque, digamos, entre comillas, que estaba cerca de Dios, mientras que aquí, pues, en el mundo real, en la Tierra, pues, éramos todos un poquillo menos divinos y todo pues, era más imperfecto. Ahí, esa idea sí se podía atacar un poco con el telescopio.
De hecho, una de las primeras cosas que hizo Galileo fue mirar la luna. ¿Y qué vio? Pues que la luna no era perfecta, no eran montañas y valles y demás. Entonces, todo eso pues lo fue él argumentando como crítica al modelo vigente, que era el modelo de Ptolomeo. También, por ejemplo, ya más relacionado con el tema de quién gira en torno a quién, también vio las fases de Venus con el telescopio. Una cosa impresionante. Un telescopio moderno que os compré es muy difícil ver las fases de Venus. Entonces, que con un telescopio de la época consiguiera verlo es realmente, realmente impresionante. Y entonces fue creando un nuevo modelo, porque básicamente ya él hacía observaciones y esas observaciones contradecían la teoría que había. Entonces ya sí que había como que comprobar empíricamente lo que se estaba diciendo. Eso se lo fue diciendo a la gente, tuvo mucha oposición científica, aparte de la oposición de la Iglesia, tuvo oposición científica porque había muchos defensores del modelo de Arquímedes y también todavía. Gente que decía, ¿por qué te fías de lo que te dice ese telescopio? Eso tiene ahí una lente aquí y otra lente aquí, la luz ahí hace cosas raras. ¿Por qué te fías? Es verdad que con este telescopio yo miro esa torre y veo la torre, como yo sé que es la torre. Pero ¿de dónde sacamos que si yo miro a la luna me va a mostrar realmente lo que hay en la luna? ¿Vale? Entonces ahí fue cuando se chocaron esos dos modelos. Pero claro, Galileo, pues digamos que tenía razón y poco a poco el modelo de Galileo se fue imponiendo. ¿Vale? Se habla mucho pues, de que lo metieron en la cárcel y demás, pero se habla poco de que realmente, científicamente, consiguió que todo el mundo pasase del aristotelismo al empirismo, prácticamente. ¿Vale? Si alguien tiene curiosidad, los libros de Galileo se pueden leer bastante bien, no es como otros libros de la época, como los de Newton, que son ininteligibles. El libro Diálogos sobre los sistemas del mundo es un libro maravilloso, muy, muy pedagógico, se puede leer perfectamente si busca una traducción al lenguaje moderno, claro. ¿De acuerdo? Entonces ya con Galileo fue el cambio total, porque ya después de Galileo vienen otros como Kepler, Newton, y ya todo el mundo era empirista prácticamente. O sea que consiguió realmente darle la vuelta al sistema. Y después de Galileo, métodos científicos más o menos como este, que es el que entiendo yo que se sigue estudiando todavía en muchos libros de texto. Básicamente pues, se hacen observaciones, a partir de esas observaciones formulamos hipótesis, hacemos experimentos. Si los experimentos se validan, formulamos leyes y teorías. Es decir, esa hipótesis la vamos generalizando. Porque parte de la ciencia no es solo hacer una hipótesis, vale, sí, se cumple tal. No, sino tenemos que crear un cuerpo, una teoría de la gravedad, la mecánica cuántica, etc. Ahora, si el experimento no valida la hipótesis, si nos dice que no es correcta, pues tenemos que ir a formular nuevas hipótesis. ¿De acuerdo? Ese es el método científico un poco que duró desde Galileo hasta el siglo XX. ¿Vale? Hasta el siglo XX en el que nueva gente empezó a planteárselo. El principio principal en este método, que es el que ha durado tanto tiempo, se llama el principio de inducción, que es básicamente generalización, que viene a decir, pues si yo veo que la energía se conserva en muchos experimentos que hago, pues voy a formular un principio, que es el principio de conservación de la energía, y voy a decir que se conserva. Y vamos a ver. Y vamos a hacer más experimentos, vamos a ir comprobando y vamos a ir como haciendo crecer el corpus científico, básicamente, ¿vale? Esto, como ya digo, ha durado prácticamente hasta ahora, porque se sigue utilizando, pero quieras que no, fue criticado por bastante gente desde el punto de vista meramente filosófico, ¿vale? Mucha gente, que nos vamos a saltar, como Hume o Descartes, hicieron sus análisis y su crítica un poco al principio de inducción. Aún así se seguía utilizando por el simple hecho de que funciona bastante. Siglo XX, bueno, menciona a Hume, no he querido ponerlo por no hacer esta parte muy larga, pero a Hume no le gustaba nada al principio. Vamos, él era empirista, entonces como era empirista lo que quería era demostrar el principio de inducción, pero no podía demostrarlo. Entonces, básicamente hizo un razonamiento bastante lógico, que era, bueno, el principio de inducción se basa en esto que pasa aquí, lo voy a generalizar. ¿Cómo demuestro yo el principio de inducción? La única manera que tenemos es decir, bueno, generalmente en el universo pues vemos que las cosas se repiten. Y si la luna se mueve de una determinada manera, se sigue moviendo de la misma manera. Pero claro, eso básicamente es una manera inductiva de
demostrar el principio de inducción. Entonces, básicamente lo que tenemos es un argumento circular. Es decir, vamos a usar el principio de inducción porque el universo tiende a ser repetitivo, cosa que sabemos porque lo hemos visto. ¿Vale? Entonces, un poco desde el punto de vista filosófico, no se sostiene mucho, aunque realmente funciona y por eso la gente lo utiliza. Ya en el siglo XX llegó este señor, Popper, que era un científico y filósofo de la ciencia, que era, digamos, heredero intelectual de Hume, y decidió darle un poco la vuelta a este razonamiento de Hume. Básicamente dijo, bueno, es verdad que la inducción no la podemos demostrar, entonces, como no la podemos demostrar, lo que podemos es cogerla solo provisionalmente, ¿vale? Básicamente, creo el concepto de falsabilidad. Es decir, en lugar de vamos a crear la ley de la conservación de la energía, diciendo que la energía se conserva siempre, en vez de eso, vamos a decir, puede ser que la energía se conserve siempre. Eso es una proposición que no podemos demostrar como cierta, que se conserve siempre, pero que sí que podríamos demostrar como falsa, si hiciéramos un solo experimento en el que eso no se cumpliese. ¿De acuerdo? Entonces, dijo, todo aquello que es ciencia tiene que hacer proposiciones que sean fiables. Es decir, no se tiene por qué poder demostrar como cierta, porque no se va a poder demostrar como cierta, pero al menos tiene que existir la posibilidad de demostrarlas como falsas. ¿De acuerdo? Entonces, todo aquello que no haga proposiciones falsables, lo sacamos de la ciencia. Por ejemplo, gran parte de la filosofía hace muchas proposiciones que no son falsables. Entonces eso no es ciencia, es filosofía. Pero también muchas cosas que se intentan pasar por ciencia tienen el problema de que las proposiciones que hacen no son falsables. Por ejemplo, una cosa que le gustaba muy poco a Popper y a la mayoría de la gente es el psicoanálisis, la mayoría de los científicos me refiero. El psicoanálisis, que se intenta pasar por ciencia, o se ha intentado pasar por ciencia mucho, hace proposiciones que no son falsables. Entonces, no, dentro de esta clasificación de Popper, no se deberían considerar como ciencia. Porque básicamente, si yo digo, vamos, no soy experto, ¿de acuerdo? Pero creo que se entiende un poco lo que es el psicoanálisis. Si básicamente, si yo digo que tengo un trauma y alguien me dice pues, que un trauma es más difícil de definir, digo, que tengo miedo a los insectos, por ejemplo, y alguien dice, no, eso es porque tienes un trauma de tu infancia con tu madre, no sé cuánto, eso nunca vamos a poder demostrar que sea falso. No hay ningún experimento que podamos hacer que pueda falsar esa hipótesis. Entonces eso no entra dentro, según esta clasificación, de lo que es la ciencia. Otro ejemplo es la astrología. También pasa, los astrólogos hacen predicciones y cuando se equivocan, pues siempre tienen una explicación para justificar por qué se han equivocado. Otra cosa que no le gustaba a Popper, como que se consideraba como ciencia, era el marxismo. Y bueno, ya después hay una parte en la que vamos a discutir un poco sobre si la ciencia social, en concreto la economía en general, es ciencia. ¿Vale? Pero básicamente quedémonos con el concepto que está bastante aceptado hoy en día, de que para que algo sea ciencia, tiene que hacer predicciones falsables, ¿de acuerdo? Mientras la predicción no esté falsada, la aceptamos provisionalmente, ¿vale? Pero si algo no hace predicciones falsables, es decir, si algo hace una predicción y no hay ningún experimento que nos pueda decir si esa predicción es correcta o es incorrecta, eso no lo podemos considerar ciencia, ¿de acuerdo? Entonces, esto no es un método científico. Básicamente, ya no vamos a hacer leyes y demás, que las seguimos haciendo desde el punto de vista práctico, pero desde el punto de vista epistemológico, lo correcto sería decir, no he quitado la parte de observaciones, pues no hacerlo más grande, pero bueno, ahora hacemos hipótesis que sean falsables. Hacemos experimentos que comprueben esas hipótesis. Y nos preguntamos, ¿el experimento ha falsado la hipótesis? Obviamente sí, pero obviamente, si el experimento falsea la hipótesis, pues no nos vale, lo que tenemos que hacer son nuevas hipótesis. Ahora, si los experimentos no falsean las hipótesis, aceptamos la hipótesis como provisional. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo dijera todos los osos son marrones, el experimento que puedo hacer pues son ver los osos y mirar su color. Si encuentro 1.000.000 de osos marrones, eso no me permite decir que la hipótesis es correcta y que siempre se va a cumplir. Porque obviamente simplemente pues, no habré mirado los osos polares, ¿vale? Pero sí, la puedo aceptar provisionalmente hasta que veamos algo que lo contradiga, ¿vale?
Desde el punto de vista más científico, la energía sabemos que se conserva, entonces pues formulamos la ley de conservación de la energía provisionalmente, porque siempre tenemos que estar a la espera de que haya un nuevo experimento. Siempre puede pasar que hay un nuevo experimento en el que la energía no se conserva, entonces tengamos que reformular un poco la ciencia. Básicamente esto que formuló Popper se llegaba haciendo desde Galileo en adelante. Obviamente, siempre pues, la gente hacía leyes y si veía un experimento en el que la ley se incumplía, pues se modificaba esa ley y se ampliaba. ¿De acuerdo? Pero Popper lo que hizo fue darle un marco filosófico bien definido y bien claro. De nuevo, ciencia es lo que hace falsable. ¿De acuerdo? Eso es como la piedra angular de la epistemología moderna. Si algo no hace predicciones falsables, no lo consideramos como ciencia. ¿De acuerdo? Y eso lo podemos usar mucho en nuestra vida diaria. No es algo solo de los filósofos y de los científicos, ¿vale? Cuando veamos nuevos conocimientos, siempre nos podemos preguntar, ¿pero esto se podría falsar? Porque si no se podría falsar, no podemos fiarnos realmente de que eso sea cierto. Bueno, mencionar también que en el siglo XX empezó una cosa llamada el relativismo, relacionado con el postmodernismo. Se lo debemos también a este tipo, Feyerabend, que era un filósofo, empezó siendo popperiano, pero no sé, las drogas o algo, y tuvo una visión muy anarquista de la ciencia. Podéis leer pues, el artículo de César Tomé, que está en Nauka, se llama El relativismo al cientifismo, que hizo ahí Tomé hizo como un texto un poco resumiendo todo lo que este tipo decía. Y básicamente lo que decía es que como el método científico no está bien definido y es imposible demostrarlo y demás, pues básicamente tenemos que hacerle caso a todo por igual. Pero que hay que separar la ciencia del Estado y que cuando queramos saber si algo es cierto o no, pues debería hacerse como un referéndum. ¿Tierra es redonda o es plana? Referéndum. Y que vote todo el mundo, científicos y no científicos. Obviamente, poca gente defiende esta postura a día de hoy explícitamente, pero mucha gente la defiende su argumentación. Cuando fijaros en las argumentaciones de las personas, muchas veces la gente cuando dice la ciencia no tiene todas las respuestas, diciendo cosas que son ciertas, porque es obvio que la ciencia no tiene todas las respuestas. Si rascas un poco lo que están diciendo, ya veréis cómo básicamente se basa en el relativismo. En plan de, pues tú tienes tu opinión y yo tengo la mía y las dos tienen que ser igual de respetables, aunque tú tengas muchísimo evidencia a tu favor y yo pues me lo estoy inventando ya, ¿vale? Esto lo podéis ver en movimientos terraplanistas, antivacunas, homeópatas, infinidad de cuestiones no científicas. Bueno, la mayoría de la gente cuando habla de estas cosas se para en el falsacionismo, ¿vale? Y a mí, por ser honesto, como he estudiado un poco de estas cosas, pues me gusta también mencionar que hay críticas al falsacionismo desde el punto de vista de la epistemología y que es bueno que haya críticas porque eso nos permite desarrollar métodos que son cada vez mejores, ¿vale? Como he mostrado el modelo popperiano, muy bien, desde el punto de vista teórico, ¿vale? ¿Cuál es la realidad? La realidad es que yo hago una hipótesis y voy a hacer un experimento. Y ese experimento puede falsar mi hipótesis, porque la hipótesis siempre hemos dicho que tiene que ser falsable. Pero es muy un experimento cuyo resultado nos diga claramente si se ha falseado la hipótesis. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque todos los experimentos otras hipótesis extra. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la hipótesis más básica es que mi dispositivo experimental está funcionando correctamente y no se está inventando las cosas, ¿no? Por supuesto, hay hipótesis ya muy metafísicas, como ¿qué pasa si yo al medir aquí, pues hay una fuerza sobrenatural que me cambia el resultado y tal y cual? Esas hipótesis pues no se deben de tomar en serio, en mi opinión, aunque, por ejemplo, en mi campo, en la física cuántica, hay una tendencia cada vez más creciente a pensar cosas de ese estilo. Bueno, es que cada vez que yo mido, pues hay como aquí un complot universal para que salga una cosa y no otra, ¿vale? Lo que se llama superdeterminismo. Ahí como físico cuántico no me gusta nada y lo critico mucho. Como científico en general, ese tipo, si nos vamos a lo muy metafísico, pues no creo que tengamos un debate científico serio, pero sí tenemos siempre que contrastar las hipótesis de cada experimento.
¿de acuerdo? Los experimentos pues dependen de instrumental experimental, pueden tener sesgo por la persona que lo está haciendo, y además suelen tener otras hipótesis de modelo que están ahí, ¿no? Voy a medir tal porque es muy raro, perdón, que mida directamente lo que quieres observar, ¿vale? Siempre suele tener suposiciones en medio, entre lo que tú mides y la hipótesis que estás haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, estos son hipótesis extras que pasa mucho, entonces yo falseo la hipótesis y no sé si estoy falseando la hipótesis de partida o alguna de estas hipótesis extras, ¿de acuerdo? Entonces, es complicado. Os pongo un ejemplo. En 2010, bueno, he puesto aquí la opción, puedes hacer muchos experimentos, cada vez lo más diferente posible, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que eso, a medida que avanza la ciencia, se va haciendo cada vez más difícil. Pues todos creemos que existe el bosón de Higgs, porque se vio en el LHC, no se ha visto en ningún otro sitio. Lo que es peor, no se va a ver en ningún otro sitio. El LHC vale muchos miles de millones de euros y no se va a crear otro diferente para poder contrastar. ¿De acuerdo? Pues porque simplemente no podemos gastarnos ese dinero. ¿Vale? Y muchos otros experimentos, pues muchas veces tenemos información de un solo experimento, de una sola observación. Eso pasa mucho en cosmología. Se hace una observación y no se puede repetir. ¿De acuerdo? Entonces, estas cosas buenas que las tengamos claras pues, para ver cuánto nos fiamos de cada uno de los resultados. ¿De acuerdo? Os pongo un ejemplo. En 2010 salió esta noticia. Entonces, acababa yo de defender mi tesis, era investigador postdoctoral, estaba en Austria, y me acuerdo que salió esta noticia y nos dejó a todos un poco trastocados, ¿vale? Nuevos experimentos apuntan a neutrinos supralumínicos, ¿vale? Si sabéis un poco de relatividad, que sea a nivel así de culturilla, sabéis que superar la velocidad de la luz es algo bastante que no se puede, ¿vale? Y salió un experimento que sí. Entonces, bueno, esto, si nos ponemos simple en plan popperiano, se ha falsado la hipótesis. Pues no, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenía un error simplemente que no era correcto, ¿vale? Entonces, con esto digo que no basta con que un experimento falsee algo para que lo demos por falsado, porque simplemente pues, el experimento tiene que estar bien hecho, hay otra hipótesis, ¿de acuerdo? Creo que me estoy enrollando mucho, no sé si... Vamos ya un poco a la ciencia moderna. Básicamente vamos a ver conceptos, para que los tengamos claros cuando veamos un poco las noticias y podamos entenderlo, ¿vale? Primer concepto, la revisión por pares, ¿vale? Esto se habla mucho, pero la gente no sabe muy bien cómo funciona. Básicamente, cuando yo hago un descubrimiento, lo mando a una revista. Esto lo recibe un editor, el editor se lo manda, si le parece interesante, a unos revisores, que son otros científicos del mismo campo. Eso ellos hacen comentarios, me los mandan a mí, se los mandan al editor, el editor me los manda a mí, yo lo corrijo. Aquí se ve en esta transparencia, se ve como solo una línea, pero en realidad hay muchas interacciones. Yo hago los comentarios, los mando al editor, el editor se los manda a los referees recomiendan si se publica o no, ahí tenemos varias interacciones, y si al final los referees están de acuerdo y el editor está de acuerdo, se publicará, ¿vale? Pero hay que entender que los referees no repiten experimentos habitualmente, porque eso sería muy difícil. Muchas veces ni siquiera repiten los cálculos matemáticos que se hacen, porque eso lleva mucho tiempo y básicamente hay tantos artículos que los referees solemos dedicar 2-3 horas a evaluar cada artículo, ¿vale? Entonces, si tiene cálculos, si tiene simulación y demás, no los vamos a hacer, ¿vale? Eso se publica bajo la responsabilidad del autor y no bajo la responsabilidad de los revisores, ¿vale? Con esto lo que quiero decir es que no pensemos que algo haya estado referiado, que algo tenga revisión por pares, signifique que ya está bien, ¿de acuerdo? Los revisores, siempre se publica algo bajo la autoridad del autor y no del referee, ¿de acuerdo? Esto también se habla mucho, son revistas porque básicamente están en una base de datos que se mira que, ¿vale? Por ejemplo, a Web of Science, todos los años saca el Journal Citation Report y la revista que entra ahí se llama revista JCR y básicamente pues, son revistas que tienen una cierta calidad y que el mundo científico considera bien. ¿De acuerdo? Aún así, siempre se cuelan revistas como Homeopathy, que la mayoría de la gente no considera que sea una buena revista, pero que como cumple los criterios que ahí se exigen, pues entra. ¿De acuerdo? Entonces, con esto quiere decir que generalmente las revistas que no son JCR, las publicaciones que no son JCR no suelen ser buenas y no hay que fiarse mucho, pero no ser JCR tampoco da
un criterio de calidad que ya eso sea razonable, ¿de acuerdo? Hay que siempre mirar caso a caso. El factor de impacto, que se habla mucho, un factor de impacto es una medida de calidad de la revista. Básicamente se basa en el número de citas promedios que tiene la revista en los 2 años después de publicar cada artículo. Y vemos, antes hemos hablado de Nature, bueno, pues vemos que Nature o Lancet, que es una revista también ahora está muy en boga con esto del coronavirus, tiene un factor de impacto muy alto, ¿vale? Porque básicamente sus artículos se citan mucho. Generalmente, mayor índice de impacto, mejor es la revista y más complicado es publicar en ella, ¿vale? Tiene sus críticas, pero premia la novedad, premia la moda. Hay artículos que no son muy citados, pero después son muy importantes. En fin, tiene sus críticas, pero sí que creo yo que se reconoce que la mayor índice de impacto suelen ser mejores que las que tienen peor índice de impacto. Otro tema que se habla mucho y que tenemos que tener muy claro, el tema del consenso, ¿vale? Esto es, por ejemplo, una encuesta que se hizo y se le preguntó a gente, científicos y no científicos, ¿cree usted que la actividad humana es un factor que contribuye en el cambio de temperaturas globales? Se puede ver que el público general decía que sí, en torno al 55%, pero si nos vamos ya a científicos, a gente, y vamos aumentando el nivel de especialización hacia la climatología, nos vamos acercando al 100%. Básicamente, climatólogos que publican activamente en cambio climático, pues prácticamente el 100% decía que sí. ¿Vale? Entonces podemos decir que entre la gente no hay un consenso científico claro, pero entre los expertos sí. ¿Vale? Y yo, en mi opinión, esto ya es algo más personal, es difícil de demostrar, pero yo diría que en general tenemos que hacerle caso al consenso de los expertos, ¿de acuerdo? Obviamente hay veces que se han equivocado, que nos hemos equivocado y ha venido un nuevo paradigma y lo ha cambiado todo, pero en general el consenso suele tener más razón que cuando no hay consenso, ¿vale? Hay que tener cuidado también, como esta, dice, ¿cómo que hay consenso? Hay 150 científicos que niegan el cambio climático. Siempre que veamos estas noticias, metámonos e indaguemos un poco, ¿vale? Porque no suelen ser muy fiables. Primero, 150 científicos no son nada estadísticamente con respecto a todos los científicos que hay estudiando el cambio climático, pero además si mete en la misma noticia, no hace falta tampoco indagar mucho, ponían una coalición que agrupa científicos, economistas, expertos en energía. Si ya le das ahí a coalición científica, si ya lo miras, veías que era gente, la mayoría, que no trabajaba o bien que estaba jubilada, algunos ni siquiera habían terminado, eran investigadores predoctorales, eran ingenieros, o sea, no había prácticamente ninguno que fuera un científico activo en el tema del cambio climático. Entonces eran 150 personas escogidas un poco al azar en el mundo. ¿Vale? Entonces esto obviamente no niega que hubiera un consenso. Básicamente lo que hay es que indagar y ver en la noticia de dónde viene. También hay un tema que está muy de moda, el tema de las retractaciones. Básicamente, es que hay veces que se publican artículos, por ejemplo, en PLOS ONE, que es una revista bastante buena, se publicó este artículo sobre homeopatía. Y diciendo, obviamente, que había algo que estaba bien, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que los artículos muchas veces que se publican, como ya digo, esto lo referís no a hacer los experimentos. Entonces, básicamente, hay que rehacer los experimentos y muchas veces se rehacen y no salen. Entonces, la revista publica una retractación. Lo hemos publicado, pero ya consideramos que no es correcto por este motivo y pues, ¿de acuerdo? Entonces, con esto digo que el hecho de que haya un artículo publicado no nos pensemos que ya es verdad absoluta. Se pueden retractar, se pueden publicar otros artículos discutiendo, ¿de acuerdo? Un tema también muy en boga y muy interesante, lo que se llama la crisis de replicación, ¿vale? Y mucha gente, muchos científicos han tenido problemas a la hora de replicar los experimentos de los demás, ¿de acuerdo? Estos porcentajes que aparecían aquí, básicamente lo que decían era porcentaje de gente que han tenido problemas a la hora de replicar un experimento. Que no quiere decir que el experimento original estuviera mal. Puede ser que se hayan equivocado ellos. Puede ser que simplemente no haya habido buena comunicación entre el que hizo el primer experimento y el que lo ha intentado replicar. ¿Vale? Pero lo que estamos viendo es que hay muchas veces que es muy difícil, se publica algo como cierto y es muy difícil después comprobarlo. ¿Vale? ¿Por qué? Pues tenemos siempre la presión por publicar cosas novedosas sobre todo. Entonces muchas veces se publican cosas que se deberían haber revisado un poquillo mejor. ¿Vale? También uno de los problemas es que no se nos incentiva a los científicos por replicar. Se hace un experimento, como se premia la novedad,
yo tengo muy poco beneficio si hago un experimento a otra persona y lo replico o no lo replico, ¿vale? Yo lo que quiero es hacer cosas novedosas, cosas nuevas, ¿vale? Se dice, no sé yo si es un poco eso, habría que verlo, pero se dice que es especialmente importante esto de la crisis de la replicación en psicología, ¿vale? También es cierto, entonces no tengo datos sobre otras ciencias, pero sí que es verdad que se consiguieron 100 artículos psicología, de los más importantes, de las revistas más importantes, y solo se pudieron replicar el 36%, o sea, 36 de 100, ¿vale? Y en algunos campos, como en la psicología social, un 25%, ¿vale? Es decir, de los 100 son replicados. Que bueno, yo entiendo en psicología muchas veces además los datos, los sets de datos son muy pequeños, ¿vale? ¿Qué hay que hacer? Apostar por la replicación. Hay que decirle, digamos, a la ciencia que beneficie a la gente que haga la replicación, ¿vale? Que vuelva a hacer los experimentos y generalmente no fiarnos mucho de los resultados que no están replicados, ¿de acuerdo? Bueno, también una cosa que pasa mucho cuando está uno viendo artículos y demás, desde el punto de vista ya de usuario. Como ahora todo se basa en artículos, en papers, en estudios concretos, te pueden pasar este tipo de cosas. Pues a mí me interesa el tema de la nutrición, pero como usuario, yo no soy nutricionista, pues entonces, ¿qué hago? Pues sigo nutricionistas y me fío de lo que dicen. Por ejemplo, aquí tenemos un artículo de un tipo llamado Basulto, que yo respeto mucho, me parece que es uno de los mejores nutricionistas que hay en España, porque siempre pone artículos, argumenta muy bien, etc. Y, por ejemplo, habla de la miel y te pone ahí artículo diciendo que la miel es igual de mala que el azúcar, básicamente pues que no merece la pena tomarla. Pero resulta que hay otro nutricionista, Marcos Vázquez, que tiene esta página, Fitness Revolucionario, y dice lo contrario. Dice que una pequeña cantidad de miel puede ser beneficiosa. Y también te da otros artículos. O sea, hay artículos que dicen una cosa y otros artículos que dicen otra. ¿Qué hacemos? Básicamente lo único que podemos hacer es, lo dicen, porque hay que consumirla en pocas cantidades, que obviamente si tomas pocas cantidades ni va a ser muy, muy, muy buena, ni va a ser muy, muy, muy mala, etcétera. Y mientras tanto, pues básicamente tomar nuestras propias decisiones. Pues si uno dice que pudiera ser buena, y a mí me interesa ir en esa línea, pues bueno, pues voy a tomar un poco. Si luego otro dice, mira, ten cuidado porque hay mucho azúcar, lo que sea, pues no le hagas caso. ¿Vale? Entonces, básicamente hay que tener cuidado porque en estos temas pues, hay muchos estudios que dicen muchas cosas diferentes. Por ejemplo, esto es un metaestudio. Metaestudio es un estudio sobre el café. El café y la relación que tiene con el cáncer de estómago. Y se ve que hay muchos estudios que dicen que aumenta el riesgo de cáncer de estómago y hay otros estudios que dicen que reduce el riesgo de cáncer de estómago. ¿Qué podemos concluir de ahí? Que no se sabe. No pasa nada por no saber. No tendrá un efecto muy, muy grande como tiene el tabaco, obviamente, porque el tabaco sí se sabe, y eso se ve en todas las estadísticas, pero pues no se sabe. ¿Vale? Bueno, no voy a dar mucho detalle, porque como ya digo, me estoy enrollando mucho. Hay distintos niveles de evidencia, ¿vale? Una cosa son la evidencia anecdótica, después estudios en animales, después estudios en personas estadísticos, después ya estudios controlados, esto sobre todo en medicina, ya metaanálisis. Al final los metaestudios es lo que más nos tenemos que creer. Los metaestudios básicamente son estudios que se hacen mirando muchos en los que tienen buenas estadísticas. Cosa que no nos tenemos que creer, los vídeos de YouTube, las anécdotas, etcétera, etcétera. Tengo aquí una lista un poco más. Básicamente, creámonos lo que tiene estudio, lo que tiene consenso, lo que lleva experimentos. ¿Vale? No nos creamos la evidencia anecdótica, el argumento ad hominem de que sabrás tú que eres tal o que eres cual, la experiencia propia, la tradición, la sabiduría popular. Si no vamos a ver todas las falacias, pues eso sí que nos llevaría una ponencia entera. ¿Vale? Pues podemos hacerlo en otro momento. Pero básicamente, pues que nos creamos lo que dice un poco los estudios y la ciencia de investigación y no todo lo demás. Bueno, esto es controvertido, así que solo lo menciono un poco. Y la ciencia social y la psicología y la economía. Eso de ciencia. Por ejemplo, pues si hablamos de la brecha salarial, yo hoy no voy a entrar en si hay o no hay, no es mi campo, pero veremos muchos artículos que dicen pues, que las mujeres cobran menos que los hombres y otros que dicen que eso es un mito. Los impuestos, subir los impuestos, eso es economía. ¿Se recauda más si se suben los impuestos? Se recauda menos. Hay gente que dice que cuando se suben los impuestos se recauda menos
el Fondo Monetario Internacional, que imagino yo, porque tendrá sus expertos y demás, que subir impuestos para recaudar más. ¿Qué nos fiamos? Desde el punto de vista de la psicología, pues dos artículos. El TDAH no existe, el TDAH sí existe. ¿A quién le hacemos caso? Pues es muy complicado de saber. Básicamente, es un tema muy complicado, ¿vale? Porque hay muchas veces difícil, la falsabilidad, que eso pasa en economía mucho. Se hacen proposiciones, se hace una hipótesis, no se cumple, pero en este otro país sí se cumple, pero si se hubiera cambiado tal cosa sí se cumple, etc. ¿Vale? En mi opinión, lo que hay que hacer es dejar de decir la psicología es ciencia o no es ciencia, la economía es ciencia o no es ciencia. Lo que hay que hacer es cada caso. Tú has dicho tal cosa, ¿eso es falsable o no es falsable? ¿Qué evidencia tiene detrás? ¿No lo podemos creer más? ¿No lo podemos creer menos? ¿Vale? Yo creo que eso, huir de esa categorización nos sirve bien un poco para entender y poder formarnos opiniones bien fundamentadas. Bueno, llevo 40 minutos. Un poco de estadística, vamos a ver sin enrollarnos mucho. ¿De acuerdo? Vale, estadística lo he puesto también porque aunque no es epistemología en sí, como vamos a ver, tenemos que entender un poco de estadística si queremos saber qué es lo que está, entender un poco ya las noticias, básicamente. ¿Vale? Entonces vamos a ver solo unos conceptos muy básicos para que podamos entender algunas cosas, ¿vale? Este concepto no lo entiende básicamente todo el mundo, lo que ya son las distribuciones de probabilidad, ¿no? Pues yo tiro una moneda, tengo el 50% de probabilidad de tener cara o de tener cruz, pero si yo pregunto, voy a lanzar cuatro monedas, ¿qué probabilidad hay de tener cuatro caras o de tener dos caras? ¿Vale? Pues eso va variando en función de lo que estemos estudiando, ¿vale? Entonces eso se representa como estos dibujitos de aquí, lo que quiere decir que para tal valor, cuanto más alta es esta función, más probabilidad tiene, ¿vale? Y cuanto más baja, menos probabilidad tiene, ¿vale? Esto es un concepto bastante sencillo y estos son ejemplos de distribuciones que nos encontramos continuamente, ¿vale? La gaussiana o normal es la más popular, pero no es la única. Entiendo, si alguien quiere saber de estadística, tiene que estudiar más distribuciones. Las leyes de potencia aparecen mucho en economía, en física, en sistemas complejos. H cuadrado es una que se utiliza mucho en estadística, ¿vale? No digo que tenga todo el mundo que ser estadístico, pero sí viene bien un poco entender cuáles son las distintas distribuciones y qué implicaciones tienen cada una, ¿de acuerdo? Cuando son distribuciones continuas, pues no podemos preguntarnos cuál es la probabilidad de un determinado valor. Solo nos podemos preguntar cuál es la probabilidad entre tal valor y tal otro, ¿de acuerdo? Concepto que se utiliza mucho, la media. La media yo creo que todo el mundo tiene una intuición sobre lo que es. Si yo tengo una serie de datos, pues lo sumo todo y lo divido por el número de datos, ¿de acuerdo? Vale, así se calcula el salario medio, pero vamos a ver ahora. La moda es el valor que tiene la probabilidad más alta y la mediana se conoce menos, pero es muy importante. Básicamente, en mi opinión, en muchos casos es más importante que la media, como vamos a ver. La mediana es el valor que nos deja la mitad de la probabilidad a un lado y la otra mitad al otro, ¿de acuerdo? Básicamente, ¿vale? Podéis buscar este artículo que tengo aquí escrito, que lo escribí yo, que está en la web de blogs de investigación y ciencia, que criticando el salario medio, que se utiliza mucho el salario medio como ver un poco una medida del bienestar de un país y no se debería utilizar, ¿vale? El salario medio funciona muy bien si tenemos los salarios distribuidos como viene aquí, tenemos el salario mínimo y después sube y es más o menos simétrica la distribución, ¿vale? Entonces, en torno a la media se comporta la distribución a izquierda y a derecha igual, ¿vale? Entonces ahí la media y la mediana coinciden. Básicamente el salario medio realmente representa cómo está la gente de ese país. Pero ¿qué pasa si tenemos un país con mucha desigualdad? Imagina que hay un poquito de gente, ¿vale? Esto es lo que representa, esto es el grueso de la gente, y ahí hay una élite, digamos, poquito que cobra mucho, ¿vale? Estos no son números reales, tampoco, si os fijáis, tampoco es que haya puesto que cobra una barbaridad más. Y tampoco son mucha gente. Pero ¿qué pasa? Que eso desplaza la media y la mediana. Eso quiere decir que la media se va hacia salarios más altos, aunque el grueso de la gente, la mayor parte de la gente, no vimos esta élite a que cobre mucho más, tampoco he puesto aquí una barbaridad, veremos que la media cae incluso donde no hay gente cobrando, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que el salario medio es un salario que la gente no tiene, ¿vale? Es mejor utilizar el salario mediano, que es el salario que la mitad de la gente cobra menos y la mitad de la gente cobra más. Realmente eso sí te da una imagen de lo que está cobrando la gente de ese país, ¿de acuerdo? Pues esto es ejemplo, pero funciona para casi todo, ¿vale? Para muchas cosas la mediana suele ser una mejor medida que la media. También hay medidas de dispersión, como la varianza,
¿vale? No voy a entrar en detalle, básicamente la varianza es lo lejos que está la gente de la media, ¿vale? Entonces eso es interesante también saberlo. Si yo tengo un salario que es un país que tiene un salario medio, ¿vale? Pero quiero saber cuánta gente hay en torno al salario medio y cuánta gente está muy lejos. Pero para eso está la varianza que se define de esta manera. O también se utiliza mucho el índice Gini, que le gusta a los economistas, y que básicamente puedes ir mirando las diferencias de salario entre las personas, ¿de acuerdo? Y que está socialmente aceptado como un buen índice de la desigualdad o igualdad, ¿de acuerdo? Otro término muy importante es el término de correlación, ¿vale? No lo voy a explicar matemáticamente, pero básicamente quedémonos que dos variables o dos cosas están correlacionadas cuando si aumenta la probabilidad de una, aumenta la probabilidad de la otra, ¿de acuerdo? Hay que tener mucho cuidado porque de la correlación. Es decir, si, por ejemplo, la gente que fuma tiene más cáncer, pues porque el tabaco causa cáncer. Eso es una correlación bien hecha, pero hay muchas otras que se llaman correlaciones espurias que salen simplemente del juego de datos que tenemos. Por ejemplo, aquí podéis ver el número de personas en rojo que mueren ahogadas en piscina y el número de películas que hace al año Nicolas Cage. ¿De acuerdo? Y se ve que están bastante correlacionados, que cuando sube el número de películas, sube el número de gente. Cuando baja el número de películas, baja el número de gente que muere en piscina. Obviamente estas dos variables no están correlacionadas. Todo lo que se llama una correlación es pura. Hay muchos datos, pues, ha dado la casualidad de que cuando ha subido uno, subió el otro. Pero no son verdad. ¿De acuerdo? Para eso, está en la revista Jotdown, que se llama Correlación no implica causalidad, que también siendo un poco lo contrario, que tampoco pensemos que la correlación no nos dice nada, ¿vale? Echáis un vistazo. Hay veces que la correlación nos ha indicado cosas muy importantes como el tabaquismo, el cáncer, la obesidad, el infarto, el CO2 y el calentamiento global. Eso se vio primero por correlación y después se vio que era así, ¿de acuerdo? Pero para concluir causalidad hacen falta cosas más serias, como ver cuál es el motivo, es decir, por qué el tabaco causa cáncer, por qué la obesidad aumenta el riesgo de infarto, ¿vale? ¿Por qué Nicolas Cage mata gente en las piscinas? ¿Vale? Eso no lo podemos deducir, no hay ningún motivo, por lo cual no nos podemos creer la causalidad, ¿vale? Y entonces lo que hay que hacer es buscar causas y hacer estudios estadísticos cada vez más grandes y cada vez más serios, ¿vale? A ver, que pasa mucho, vuelvo a citar a Basulto, que como ya digo es uno de mis nutricionistas de referencia, pero que, bueno, cogiendo solo un tuit puntual, que no lo toméis como una crítica, que yo pienso que es un gran nutricionista, pero si se ve un solo tuit, pues este tuit en concreto nos podría transmitir una información un poco errónea, ¿vale? Vamos a hablar de lo que es los riesgos y los beneficios relativos y absolutos. Por ejemplo, en este tuit, Basulto lo que dice es que consumir alcohol moderadamente aumenta el riesgo de cáncer colorectal un 21%, ¿vale? Un 21% es algo que lo ve uno y dice, joder, esto es considerable, ¿vale? Pero ese es el riesgo relativo. Es decir, eso es que un 21% de aumento. ¿Cómo calculamos el riesgo absoluto? Bueno, pues cogemos la incidencia de cáncer colorectal, que es un 4%, y lo multiplicamos por 0,21. Bueno, esto es cálculo de probabilidades muy básica. Básicamente lo que vemos es que pasa del 4% al 5%. ¿De acuerdo? ¿Vale? Escogí un 4,4, hay varios estudios por aquí. Obviamente el número no es lo más importante, lo importante es la idea. Que básicamente sí, el aumento es de un 21%, pero básicamente de la gente que no beba, un 4% tendrá cáncer. Y de la gente que sí beba moderadamente, un 5% tendrá cáncer. O sea, 4 de 100 o 5 de 100. Esto es una manera pues, que permite ver más bien cuál es el riesgo. Un 21% impresiona más que un 1%. ¿De acuerdo? Entonces, en estas cosas también pasa con los beneficios, ¿eh? Pasa muchísimo. Cuando se ve algún estudio, tomar cúrcuma o lo que sea, ¿eh? Esto me lo estoy inventando, tomar lo que sea, reduce el riesgo de cáncer un 20 y tantos por ciento. Esto es que el número es absoluto, eso es muy, muy, muy pequeño. ¿De acuerdo? Entonces, siempre, siempre preguntad por las cuestiones absolutas, ¿vale? Y no solo las relativas. Así tendréis toda la información. Bueno, ya viendo que ya llevo un buen tiempo, esta es la última parte que había dicho que era de cálculo de errores, que ya tiene sus teoremas y demás, entonces estoy pensando que no lo voy a ver, lo voy a explicar solo la idea para que os quedéis con el concepto y ya otra ponencia más sobre estadística y ya explico cálculo de errores y el TSF, el valor, el p-value, etcétera, etcétera.
¿vale? Pero simplemente pues saber que cuando se dan los valores siempre se le tienen que poner estas barras que veis aquí, que son lo que se llaman las barras de error, ¿vale? Que se calculan utilizando estadística y que hay que preguntar también mucho qué significa esa barra de error y cómo se calcula, ¿vale? Porque ni siquiera aquí los científicos nos ponemos de acuerdo y he de decir, yo esto lo enseño en la universidad, por eso considero que lo domino bastante bien y científicamente lo uso mucho porque llevo mucha simulación en ordenador, pero he de decir que creo que mucha gente, incluso dentro de las disciplinas científicas, no lo sabe hacer bien, ¿vale? Básicamente, pues mira, estos dos datos, es como suben, cómo bajan y demás, pero fijaos las barras de error que tiene, ¿vale? Esto no es fiable, ¿vale? Este chiste de aquí lo explica bastante bien, lo siento, pero no podemos confiar en ti porque fíjate qué barras de error tiene, ¿de acuerdo? Bueno, voy a ver que hay errores que son sistemáticos, que quiere decir pues, que pues, está mal el experimento, y hay errores que son estadísticos, ¿vale? Los errores que son estadísticos, pues cuando mido cosas, pues, van saliendo cosas diferentes, pero ponderándolas todas puedo llegar al conocimiento correcto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo cojo un termómetro y me mido a mí mismo la temperatura varias veces, pues a veces saldrá un poquillo arriba, un poquillo abajo, ¿vale? Y al final, haciendo la media, tendré una buena estimación. Pero si el termómetro está roto y da siempre por exceso, eso es lo que se llama un error sistemático, y entonces eso hace que no sea fiable, ¿de acuerdo? Bueno, esto es un poco como se observó el bosón de Higgs, y veis que tiene barras de error. Este bache que hay aquí es el bosón de Higgs, pero claro, veis que es muy pequeñito y que las cosas fluctúan, ¿vale? Si no tiene barras de error, no podemos saber, ¿vale? En el CERN calculo muy bien las barras de error, lo hacen con 5 sigma, que se llama, y por eso aceptamos el valor del experimento. Lo tenéis aquí abajo, ¿veis? Veis las barritas de error, veis que las barras de error son más pequeñas que el tamaño del bache, ¿vale? Entonces eso hace que el experimento sea fiable. Si las barras de error fueran más grandes, no sería fiable, ¿de acuerdo? Bueno, me salto cómo se calculan los errores, ya digo, lo hablamos en otro momento. A las conclusiones, este señor es Mario Bunge, que es un filósofo muy importante y que defiende mucho el escepticismo, ¿vale? El escepticismo, ya digo, estaba la tendencia radical de que el conocimiento en sí es intangible y no podemos fiarnos de nada, y eso nos lleva al relativismo. Yo os recomiendo que por ahí no vayamos, ¿vale? Ser escéptico es, cuando me da una información, la voy a analizar. Y si me das argumentos a favor, me lo voy a creer provisionalmente, siempre estando dispuesto a cambiar cuando me deje evidencia en contra. Cuando me deje evidencia, no porque a ti te dé la gana, ¿vale? Una vez que tú me has dado evidencia a favor, si no me la creo, ya no soy escéptico, ya soy negacionista, como pasa con las vacunas. ¿De acuerdo? Entonces, huyamos un poco del dogmatismo, aprendamos estas cosas de un poco de estadística, un poco de epistemología, un poco de qué es cada cosa, para que así cuando nos venga una nueva información podamos un poco analizarla de una manera racional y podamos formarnos una opinión clara y científica de las cosas. Y eso es todo. Gracias.